La tarde se deslizaba por las calles empedradas de Sevilla, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos. El aire olía a naranjas y flores de azahar, un aroma que siempre había asociado con la alegría de la primavera. Sin embargo, en mi interior había una sensación diferente, una mezcla de melancolía y anhelo que me acompañaba desde hacía tiempo. Las risas y charlas de la reunión social resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en una rutina que parecía no tener fin. Era una celebración familiar, un evento que se repetía cada año, donde los mismos rostros se reunían para compartir historias y recuerdos. La mesa estaba adornada con platos típicos de la región, jamón ibérico, tortilla española y gazpacho fresco. Mientras los demás disfrutaban de la comida y del vino, yo reflexionaba sobre mi vida. Había llegado a una etapa donde las expectativas se habían desvanecido y la emoción brillaba por su ausencia. Miré a mi alrededor, todos parecían felices menos yo. En medio de esa monotonía, un viejo amor apareció en la conversación. Su presencia trajo consigo recuerdos de días pasados, momentos llenos de risas y promesas. Aunque el tiempo había pasado, su imagen seguía viva en mi mente. Recordar aquellos instantes me hizo sentir nostalgia por lo que alguna vez había sido. Pero pronto volví a la realidad, no podía quedarme atrapada en lo que ya no era. De repente un nuevo invitado llegó al evento. Era un joven que apenas superaba los 25 años. Su energía era contagiosa, se movía con confianza entre los grupos de personas, riendo y compartiendo anécdotas. Me sorprendí observando cómo iluminaba el ambiente con su presencia. A medida que pasaban los minutos, sentí algo despertar dentro de mí, una chispa olvidada. Mientras charlábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos brillaban al hablar de sus sueños e ilusiones. Era refrescante escuchar a alguien tan apasionado por la vida. En ese instante comprendí que había dejado de soñar hace mucho tiempo. Las conversaciones con él eran diferentes, me hacían sentir viva nuevamente. El tiempo pasó volando mientras intercambiábamos palabras y sonrisas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo vaso de vino tinto sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, esa conexión fugaz despertó en mis sentimientos que creía enterrados bajo capas de rutina y responsabilidad. La noche se tornó mágica cuando decidimos salir al jardín privado del lugar donde se celebraba la reunión. La luna iluminaba el espacio con su luz plateada, creando un ambiente casi etéreo. Allí, rodeados por el murmullo lejano de las conversaciones festivas, comenzó a gestarse una complicidad silenciosa entre nosotros. ¿Te gusta Sevilla?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Es hermosa, respondí sin apartar la mirada. Las estrellas brillaban intensamente sobre nuestras cabezas mientras continuábamos conversando sobre nuestra vida cotidiana y nuestros sueños perdidos en el camino hacia la madurez. Me sentí como si estuviera redescubriendo partes olvidadas de mí misma. Sin embargo, el miedo comenzó a asomarse entre mis pensamientos. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que estuviera sintiendo atracción por alguien tan joven? La sociedad tenía sus propias reglas sobre lo que era aceptable y lo que no. Sin embargo, esa noche todo parecía diferente. Mientras hablábamos sobre nuestras experiencias pasadas, me di cuenta de cuán lejos estaba mi vida actual del ideal que alguna vez había imaginado para mí misma. La rutina diaria pesaba como una losa sobre mis hombros, cada día se sentía igual al anterior y las emociones habían quedado relegadas a un rincón oscuro del corazón. Justo cuando creí que todo podría ser posible nuevamente, algo cambió en su mirada. Había un destello inesperado que me hizo dudar si todo esto era real, o solo una ilusión pasajera creada por el ambiente festivo. Nunca he conocido a alguien como tú, dijo él repentinamente. Mis latidos se aceleraron ante esas palabras inesperadas. La sinceridad en su voz resonó profundamente dentro de mí, era como si hubiera tocado una cuerda sensible guardada durante años en mi interior. Yo tampoco, respondí casi en un susurro. A medida que avanzaba la noche y las risas continuaban resonando desde el interior del hogar donde celebrábamos, sentí cómo nos acercábamos más uno al otro sin darnos cuenta del peligro implícito en esa conexión repentina e intensa. El momento culminante llegó cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente bajo la luz tenue del jardín. Fue entonces cuando comprendí lo inevitable,
había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Con cada palabra compartida y cada risa intercambiada sentía como mis miedos comenzaban a desvanecerse lentamente ante esa atracción innegable e inesperada hacia él. Pero también sabía que esta relación debía permanecer oculta, cualquier indicio podría desencadenar juicios severos por parte del mundo exterior. La noche avanzó entre conversaciones profundas y silencios cargados de significado hasta llegar al punto crítico. Estábamos tan cerca uno del otro que podía sentir su respiración entrecortada mezclándose con la mía mientras nuestras manos buscaban refugio mutuo en ese rincón apartado del jardín. Justo cuando creímos haber encontrado nuestro propio espacio seguro lejos del bullicio familiar, algo dentro de mí titubeó ante la posibilidad realista de dar un paso más allá. ¿Qué significaría eso para ambos? ¿Podría ser suficiente? El eco lejano del festejo nos recordaba constantemente el mundo exterior al cual pertenecíamos aún siendo conscientes del deseo creciente entre nosotros dos bajo aquella luna brillante. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. A medida que compartíamos anécdotas, risas y miradas furtivas, el mundo exterior parecía desvanecerse. El bullicio de la fiesta se convirtió en un murmullo distante, y solo existíamos nosotros dos en aquel rincón del jardín, iluminados por la tenue luz de las farolas. El joven hablaba con una pasión que me hizo recordar mi propia juventud. Sus palabras estaban llenas de sueños y aspiraciones, algo que había olvidado en medio de mis responsabilidades diarias. Mientras me contaba sobre sus planes de viajar y explorar el mundo, sentí una chispa encenderse en mi interior. Era como si cada frase pronunciada por él resonara con un eco olvidado dentro de mí. ¿Y tú, cuáles son tus sueños?, preguntó, mirándome a los ojos con una curiosidad genuina. La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo sin pensar en mis propios deseos que no supe qué responder. Las expectativas de la vida adulta habían eclipsado mis anhelos. Supongo que he dejado de soñar, respondí con un susurro, sintiendo el peso de la realidad aplastarme un poco más. Él sonrió como si entendiera la carga que llevaba. Es hora de volver a hacerlo, dijo con firmeza. Esa convicción en su voz resonó en mí, como un llamado a despertar algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Mientras continuábamos hablando, la distancia entre nosotros se acortaba lentamente. Cada mirada era más intensa, cada risa más cercana. La atracción que había comenzado como un simple destello se transformaba en una llama ardiente que amenazaba con consumirnos a ambos. Unos minutos después, el aire fresco de la noche se volvió denso y cargado de tensión. En aquel instante, todo lo demás dejó de importar. La presión del entorno y el miedo a ser descubiertos parecían desvanecerse mientras nos acercábamos aún más el uno al otro. Sin pensarlo dos veces, me encontré inclinándome hacia él. Nos besamos. El roce de nuestros labios fue electrizante, un momento fugaz que encapsuló todas las emociones reprimidas durante años. Era como si ese beso hubiera destapado una caja llena de recuerdos olvidados y deseos inconfesables. La realidad se desdibujó aún más mientras me perdía en esa conexión inesperada. El sonido lejano del festejo regresó abruptamente a mi mente, trayendo consigo la conciencia del riesgo que corríamos. Mi corazón latía desbocado mientras nos separábamos lentamente, buscando respuestas en su mirada. Esto, no puede ser solo un momento, murmuré, aunque sabía que mis palabras eran tanto una pregunta como una afirmación. No lo es, respondió él con seriedad. Siento lo mismo. Aquel intercambio dejó claro que ambos éramos conscientes del peligro al cual nos enfrentábamos. Las convenciones sociales y las expectativas familiares pesaban sobre nosotros como sombras amenazantes. Sin embargo, el deseo seguía siendo más fuerte, había algo liberador en esa conexión prohibida. La noche avanzó y decidimos regresar al bullicio del evento antes de levantar sospechas entre los demás invitados. Caminamos juntos hacia la fiesta, pero ya nada sería igual, había cambiado algo fundamental entre nosotros. Las horas siguientes transcurrieron entre risas forzadas y miradas furtivas. La música sonaba alegremente mientras yo trataba de actuar normal ante amigos y familiares sin poder evitar robarle algunas miradas al joven invitado cada vez que podía hacerlo sin ser vista. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo,
era imposible ignorar lo especial que se había vuelto esa conexión secreta entre nosotros dos. Sin embargo, también sentí como la ansiedad crecía dentro de mí ante la posibilidad de ser descubiertos o juzgados por nuestra relación atípica. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a dispersarse y las luces del jardín se apagaron gradualmente, decidí dar un paseo para despejar mi mente agitada. Me alejé del bullicio hacia un rincón tranquilo donde podía pensar con claridad. El aire fresco acariciaba mi piel mientras reflexionaba sobre lo sucedido esa noche. Aquel beso había sido solo el principio, ahora había una nueva complicidad entre nosotros dos que no podía ignorar ni rechazar fácilmente. A medida que caminaba sola bajo el cielo estrellado, sentí como las dudas empezaban a asaltarme nuevamente. ¿Qué significaría esta atracción? ¿Era realmente posible construir algo significativo con alguien tan diferente? Las preguntas giraban sin parar en mi mente mientras mis pasos resonaban sobre los adoquines húmedos por el rocío nocturno. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, giré rápidamente para encontrarme cara a cara con él nuevamente. Su presencia era reconfortante pero también inquietante al mismo tiempo. «Te estaba buscando», dijo él con sinceridad. «¿Por qué?», cuestioné sin poder ocultar mi sorpresa ante su llegada repentina. «Porque no puedo dejar esto así», respondió con determinación evidente en su voz. «Lo siento demasiado profundo». Me quedé callada por un momento, sus palabras resonaban dentro mío como ecos lejanos llenos de promesas inciertas y peligrosas al mismo tiempo. No sabía si debía sentirme emocionada o aterrorizada ante esta nueva realidad compartida entre nosotros dos. «¿Y qué hacemos ahora?», pregunté finalmente mientras luchaba por encontrar claridad entre mis pensamientos confusos. Él dio un paso hacia mí, nuestras manos casi se tocaron antes de detenerse bruscamente ante la posibilidad realista del futuro incierto al cual nos estábamos dirigiendo juntos. «No lo sé, pero quiero averiguarlo contigo». La respuesta era tanto liberadora como aterradora. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual nos dirigíamos y elegíamos seguir adelante juntos en esta aventura secreta e inesperada llena de riesgos inminentes e incómodos juicios ajenos. Mientras contemplábamos el oscuro horizonte frente a nosotros bajo aquella luna brillante y cómplice que parecía observarnos desde arriba silenciosamente. La incertidumbre flotaba entre nosotros como una nube pesada cargada de decisiones difíciles por tomar. Cada segundo contaba mientras navegábamos entre sentimientos encontrados llenos tanto de esperanza como temor ante lo desconocido. La brisa suave de la noche acariciaba nuestras pieles mientras nos encontrábamos en aquel rincón del jardín, lejos de las miradas curiosas de los demás. La luz de la luna iluminaba sus rasgos, y en ese instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La atracción que sentía por él era como un fuego que ardía en mi interior, desafiando las convenciones que había seguido durante tantos años. Un silencio cargado de significado se instaló entre nosotros. Las palabras parecían innecesarias, todo lo que necesitábamos estaba en el aire. Sin embargo, la culpa comenzó a asomarse como una sombra inquietante. ¿Qué estaba haciendo? Era una mujer madura con responsabilidades y expectativas que cumplir. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, no pude evitar sentir que había algo más allá de lo prohibido. «Esto no debería estar pasando», murmuré casi sin darme cuenta, la voz temblando ligeramente. Él sonrió, un gesto lleno de complicidad. «A veces, lo que no debería ser es lo más emocionante». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. La idea de vivir el momento me atraía, pero también me llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué dirían nuestros amigos y familiares? La presión social era un obstáculo que parecía insalvable. A medida que los días transcurrían, cada encuentro se tornaba más complicado. Nuestras conversaciones se llenaban de risas y secretos compartidos, cada mirada era un pacto silencioso entre nosotros. Pero también había momentos en los que la culpa me asaltaba con más fuerza. En una ocasión, mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, vi a una amiga cruzarse con nosotros. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta y vulnerable. «¿Te gustaría tomar algo?», propuso él al detenerse frente a un bar local. «Quizás deberíamos volver», respondí rápidamente sintiendo como el corazón me latía con fuerza. «No podemos vivir así»,
siempre mirando hacia atrás, insistió él con suavidad. Su determinación me sorprendió y al mismo tiempo me dio valor para seguir adelante con esta conexión inesperada. A pesar del miedo a ser descubiertos, no podía negar lo que sentía. Una noche decidimos encontrarnos bajo las estrellas nuevamente. El cielo estaba despejado y el aire fresco traía consigo el aroma del jazmín en flor. Nos sentamos juntos en un banco del jardín privado donde nuestras risas resonaban suavemente entre los árboles. ¿Y si nos descubren?, pregunté en voz baja, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Es solo un momento, respondió él con una confianza que anhelaba tener yo misma. Y si es así, será nuestro secreto. En ese instante robado bajo las estrellas, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso ligero al principio, sin embargo, la intensidad creció rápidamente mientras todo lo demás desaparecía a nuestro alrededor. Era como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos en aquel espacio prohibido. El beso terminó tan rápido como comenzó, ambos retrocedimos con sonrisas nerviosas y corazones acelerados. La euforia del momento fue seguida por una ola de culpa que me invadió nuevamente. No sé si esto es correcto, confesé mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada. Lo correcto no siempre es lo que queremos, dijo él con sinceridad. Esa frase resonó dentro de mí durante días después de aquella noche mágica pero confusa. A pesar del temor constante a ser descubiertos, cada encuentro se volvía más intenso y significativo para ambos. Sin embargo, también comenzamos a enfrentarnos a nuestros propios conflictos internos. Una tarde lluviosa decidí buscarlo para hablar sobre lo que estábamos viviendo realmente. Caminé por las calles mojadas hasta llegar al bar donde solíamos encontrarnos en secreto. Al entrar, su presencia iluminó mi mundo grisáceo, parecía tan despreocupado mientras tomaba su café. Necesitamos hablar, le dije al sentarme frente a él. ¿Sobre qué?, preguntó con curiosidad genuina. No puedo seguir así. La culpa me está consumiendo. Él frunció el ceño mientras reflexionaba sobre mis palabras antes de responder, yo también siento eso. La sinceridad en su voz me sorprendió, incluso los más jóvenes pueden cargar con sus propias inseguridades y miedos. Ambos compartimos nuestros temores sobre cómo esta relación secreta podría afectar nuestras vidas futuras y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros. Sin embargo, había algo reconfortante en saber que no estaba sola en esta lucha interna, él también lidiaba con sus propios fantasmas. A medida que continuábamos viéndonos en secreto durante esas semanas siguientes, nuestra conexión parecía profundizarse aún más aunque la culpa seguía acechando desde las sombras. Cada encuentro era una mezcla embriagadora de alegría y ansiedad, el riesgo añadía emoción pero también dudas constantes sobre qué significaría todo esto para nosotros a largo plazo. Una noche particularmente intensa decidimos escapar del bullicio habitual y pasamos unas horas caminando por las calles vacías después del festival local. Sevilla brillaba como nunca antes bajo las luces festivas mientras nos perdíamos entre risas nerviosas y confidencias compartidas bajo un cielo estrellado. Al final de esa velada mágica encontramos refugio nuevamente bajo la luna llena. Allí sellamos otro instante robado cuando nuestras manos se entrelazaron firmemente mientras intercambiábamos promesas silenciosas sobre mantener este vínculo especial vivo aunque todo pareciera irreal o complicado desde fuera. Sin embargo, la realidad siempre regresaba como una sombra inevitable tras cada momento feliz compartido. ¿Podríamos realmente sostener este secreto sin consecuencias? ¿Podría esta relación florecer o simplemente sería otra ilusión pasajera? Las preguntas siguieron atormentándome incluso después de aquellos momentos mágicos juntos. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas del hotel, iluminando el espacio donde pasamos la noche juntos. La habitación estaba impregnada de un aire de complicidad y secreto. Miré a mi alrededor consciente de que cada objeto allí guardaba la memoria de lo que habíamos compartido. Sin embargo, al mismo tiempo una sensación de inquietud se apoderó de mí. La realidad externa comenzaba a asomarse, recordándome que esta burbuja no podría durar para siempre. Desperté antes que él y decidí prepararle un café. Mientras el aroma llenaba el aire, mis pensamientos giraban en torno a cómo manejar esta situación. ¿Qué dirían nuestros amigos si descubrieran lo que había sucedido?
La culpa me asaltaba mientras pensaba en las miradas inquisitivas y las preguntas incómodas que vendrían con el descubrimiento. Cuando él se despertó, su sonrisa iluminó la habitación. ¿Qué hora es?, preguntó con voz aún somnolienta. No podía evitar sonreír ante su desaliño matutino. Es temprano, respondí mientras le entregaba una taza humeante. Debemos irnos pronto. Los minutos pasaron rápidamente entre risas y miradas furtivas. Cada instante parecía un regalo, pero también un recordatorio del tiempo limitado que teníamos antes de regresar a la realidad. Al salir del hotel, el bullicio de Sevilla nos recibió como una ola. Los turistas paseaban por las calles empedradas, ajenos al secreto que llevábamos dentro. Mientras caminábamos, noté a un amigo en la distancia, charlando animadamente con un grupo. Mi corazón se aceleró al imaginar su reacción si llegara a sospechar algo. Vamos por allí, sugerí, señalando una calle lateral menos concurrida. El joven asintió y seguimos caminando en silencio, disfrutando del momento pero conscientes del peligro que acechaba tras cada esquina. Sin embargo, no todo era perfecto, la sombra de la vigilancia se cernía sobre nosotros. Un par de días después, durante una reunión con amigos en un bar local, sentí la tensión en el aire. Había algo diferente en la forma en que uno de ellos me miraba, sus ojos parecían más inquisitivos y curiosos. La conversación giraba en torno a anécdotas pasadas y risas compartidas, pero yo no podía dejar de pensar en lo que estaba ocultando. ¿Y tú? ¿Qué tal va todo?, preguntó ese amigo directamente hacia mí, como si supiera más de lo que decía. Todo bien, respondí con una sonrisa nerviosa. Solo disfrutando del verano. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de mí, sentí su mirada penetrante como un rayo láser buscando descubrir mis secretos más profundos. La culpa regresó con fuerza y me hizo cuestionar si realmente podría mantener esta fachada por mucho tiempo más. La noche avanzó y decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas por faroles antiguos. Era una noche cálida y los sonidos festivos llenaban el aire, risas lejanas y música proveniente de algún bar cercano creaban una atmósfera vibrante. Al llegar a un pequeño jardín escondido entre edificios históricos, nos detuvimos para admirar las flores nocturnas que florecían bajo la luz tenue de la luna. Allí encontramos otro rincón donde podíamos hablar sin ser escuchados. ¿Te preocupa lo que piensen los demás?, preguntó él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. No debería importarme tanto, admití mientras jugaba nerviosamente con mis dedos. Pero es difícil ignorar lo que podría suceder si alguien descubre esto. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano entre las suyas. Lo único que importa es lo que sentimos ahora. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, había verdad en ellas pero también una advertencia silenciosa sobre los riesgos involucrados en nuestra relación secreta. Con cada encuentro furtivo aumentaba la atracción entre nosotros, pero también crecía mi ansiedad por cómo manejarlo todo sin caer en el escándalo o el juicio ajeno. La semana siguiente fue tensa, cada reunión social se convirtió en una trampa potencial para nuestras emociones ocultas. Mis amigos comenzaron a hacer preguntas sutiles sobre mi estado emocional y mis interacciones con otros invitados. ¿Vas a salir con alguien?, bromeó otra amiga mientras compartíamos tapas en otro bar local lleno de vida sevillana. No tengo tiempo para eso, respondí con ligereza aunque mi corazón latía desbocado ante esa insinuación tan cercana a la verdad. Pasaron los días hasta llegar al próximo evento social programado, una fiesta donde todos los amigos estarían presentes nuevamente. La idea me aterrorizaba, era casi seguro que tendría que enfrentar miradas curiosas e interrogantes incómodos sobre mi vida personal. Decidí hablar con él antes del evento para asegurarme de estar alineados sobre cómo manejar cualquier situación complicada que pudiera surgir entre nosotros esa noche. Nos encontramos nuevamente bajo las estrellas en nuestro rincón habitual del jardín privado. Este lugar se había convertido en nuestro refugio secreto lejos del mundo exterior donde podíamos ser simplemente nosotros mismos sin máscaras ni pretensiones. Debemos tener cuidado, le advertí mientras miraba hacia abajo tratando de evitar su mirada directa por temor a perderme aún más en su profundidad emocional. Él asintió solemnemente, lo sé. Pero no quiero dejarte ir. Su confesión hizo eco dentro de mí como un tambor retumbante,
sabía cuán arriesgado era nuestro vínculo, pero también cuán vital se había vuelto para ambos encontrar consuelo uno en el otro durante tiempos inciertos. La noche llegó rápidamente y me encontré rodeada por amigos riendo alegremente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos sobre cómo actuar normalmente cuando todo parecía tan extraordinario detrás del telón privado entre nosotros dos. Mientras conversábamos animadamente alrededor de una mesa llena de comida típica andaluza y copas rebosantes de vino tinto, noté cómo ese amigo observador seguía lanzándome miradas significativas desde el otro lado del grupo. Sus ojos parecían leer cada movimiento mío como si estuviera intentando descifrar algún código secreto oculto tras mi sonrisa forzada. A medida que avanzaba la velada comenzó a sentirse más pesada. Cada risa sonaba vacía mientras mi mente divagaba hacia pensamientos oscuros sobre qué haría si alguien finalmente desenmascarara nuestra relación prohibida. Fue entonces cuando decidí acercarme al joven discretamente para compartir mis inquietudes antes de perderme completamente entre risas ajenas. Necesitamos hablar, murmuré cuando finalmente logramos encontrarnos brevemente apartados del bullicio general. ¿Sobre qué?, preguntó él frunciendo ligeramente el ceño. Sobre nuestras opciones. Si alguien descubre esto, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras imaginaba las posibles consecuencias. Lo manejaremos, dijo el confiado, aunque podía ver la preocupación reflejada también en sus ojos. Pero antes incluso pudiéramos profundizar más sobre ese tema delicado, volvimos rápidamente al grupo debido al llamado estridente de risas descontroladas provenientes desde allí. Sin embargo, esa noche terminó siendo solo otra pieza más dentro del rompecabezas complicado e incierto donde nos encontrábamos atrapados juntos. La noche se alargó y el bullicio del grupo se convirtió en un eco distante mientras mi mente giraba en torno a las decisiones que habíamos tomado. La risa de mis amigos resonaba, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. Miré al joven que se encontraba a mi lado, y vi la chispa de la complicidad en sus ojos, pero también una sombra de preocupación. ¿Qué haremos si alguien nos ve?, pregunté, incapaz de contenerme más. La tensión crecía entre nosotros como un hilo tenso a punto de romperse. Lo resolveremos cuando llegue el momento, respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su confianza era reconfortante pero también inquietante. ¿Realmente podía manejar la situación? La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. A medida que avanzaba la noche me sentí cada vez más dividida entre dos mundos, el mundo seguro y predecible de mis amigos y el emocionante y arriesgado mundo que compartía con él. Las risas ajenas se convirtieron en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada mirada furtiva hacia él intensificaba mi confusión. En un momento dado, decidí dar un paseo por los jardines del lugar. La luna iluminaba los caminos empedrados y las flores exhalaban su fragancia nocturna. Era un refugio perfecto para pensar lejos del bullicio. El joven me siguió, y juntos caminamos en silencio por unos momentos. ¿Te gustaría dejarlo todo atrás?, preguntó él de repente, rompiendo el silencio que nos envolvía. ¿Dejar qué atrás?, respondí con incredulidad. Esta vida convencional, dijo gesticulando hacia la casa donde se celebraba la reunión. Podríamos irnos lejos. La idea resonó en mi mente como un eco lejano. ¿Era eso lo que realmente quería? La emoción del momento me hizo dudar, pero la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Tenía responsabilidades, amigos que dependían de mí, y una vida construida sobre cimientos sólidos. Es solo una fantasía, murmuré mientras miraba hacia el suelo. No tiene por qué serlo, insistió él con fervor. Podemos hacerlo. El desafío en su voz encendió algo dentro de mí, pero también despertó mi miedo a las consecuencias de actuar impulsivamente. No es tan simple, respondí finalmente. Volvimos al grupo sin llegar a ninguna conclusión clara. El resto de la noche transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas, cada interacción se sentía cargada de significado oculto. A medida que los días pasaban, nuestra relación continuó floreciendo en secreto. Cada encuentro era una mezcla dulce y amarga, disfrutábamos esos momentos robados mientras luchábamos contra la creciente presión del mundo exterior. Sin embargo, cada vez que escuchaba risas o veía a alguien acercarse, el miedo se apoderaba de mí nuevamente.
Una tarde decidí invitarlo a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla después del trabajo. Era una tarde cálida y soleada, el ambiente estaba lleno del aroma a tapas recién preparadas y el murmullo alegre de los transeúntes. Esto es diferente, comentó él mientras caminábamos por uno de los barrios más emblemáticos. Me gusta. Es más fácil aquí, respondí mirando a nuestro alrededor. Nadie nos conoce. Mientras explorábamos las calles estrechas adornadas con flores coloridas, sentí como nuestra conexión se fortalecía aún más. Pero esa sensación fue interrumpida cuando un amigo mío apareció inesperadamente en la esquina. No esperaba verte aquí, dijo él con una sonrisa despreocupada mientras nos acercábamos. El joven se tensó a mi lado, su mirada reflejaba preocupación al igual que la mía al intentar ocultar nuestra sorpresa ante su llegada inesperada. Solo dando un paseo, respondí tratando de sonar natural mientras sentía como mi corazón latía desbocado. Mi amigo continuó hablando sobre trivialidades, sin embargo, noté cómo sus ojos escaneaban rápidamente al joven junto a mí antes de volver su atención hacia mí nuevamente. A medida que avanzábamos por las calles llenas de vida, no podía evitar sentirme cada vez más atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas sociales y otro donde podía ser auténtica sin temor al juicio ajeno. Esa noche decidimos encontrarnos nuevamente bajo el manto estrellado del jardín donde todo había comenzado entre nosotros. Habíamos acordado hablar sobre lo que significaba nuestra relación para ambos, necesitábamos claridad ante la confusión creciente dentro nuestro. Mientras nos sentábamos juntos bajo las estrellas titilantes, él rompió el silencio con palabras inesperadas: no sé si esto es solo diversión para ti. Su confesión me golpeó como una ola fría. No había considerado realmente cómo él podría estar sintiéndose respecto a nosotros hasta ese momento crucial. ¿Qué quieres decir?, pregunté cautelosa mientras analizaba cada palabra cuidadosamente antes de responderle. No quiero ser solo tu escape, dijo lentamente mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad palpable. Quiero algo real. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras. Era lo último que esperaba oír aquella noche mágica bajo las estrellas. ¿Era posible que deseara algo más profundo? ¿Podría yo ofrecerle eso? La presión aumentó en mi pecho mientras reflexionaba sobre lo que realmente significaría para mí dar ese paso hacia algo más serio o arriesgado. Pero antes incluso pudiéramos profundizar en esa conversación crucial, escuchamos pasos acercándose rápidamente desde la entrada del jardín. El corazón me latió aceleradamente ante la posibilidad inminente del descubrimiento, no estábamos solos después de todo. La tensión en el aire era palpable. Los pasos se acercaban y mi corazón latía con fuerza. En un instante el jardín que había sido nuestro refugio se convirtió en un lugar lleno de incertidumbre. Miré al joven a mi lado, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía. No podíamos ser descubiertos, no aún. Las voces resonaron cuando un antiguo amante apareció en la entrada del jardín, su figura recortada contra la luz tenue de la luna. La sorpresa me invadió. Había pasado años desde que lo vi, y su presencia trajo consigo un torrente de recuerdos y emociones reprimidas. Era como si el pasado hubiera decidido irrumpir en mi vida justo cuando empezaba a explorar nuevas posibilidades. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Vine a buscarte, respondió con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. No he podido dejar de pensar en ti. El joven a mi lado se tensó. La atmósfera cambió drásticamente, ahora éramos tres en este jardín secreto, y cada uno tenía sus propios deseos y miedos. El antiguo amante sonrió, pero había algo detrás de esa sonrisa que me hizo dudar. ¿Te gustaría hablar en privado?, sugirió él, mirando al joven con una mezcla de desafío y curiosidad. No hay nada que discutir, respondí rápidamente sintiendo que necesitaba proteger lo que había comenzado con el joven. Pero las palabras parecían vacías ante la realidad de la situación. El antiguo amante avanzó hacia mí, su mirada penetrante intentaba desentrañar mis pensamientos ocultos. No puedes simplemente ignorar lo que tuvimos, insistió. He cambiado, puedo ofrecerte lo que necesitas. El joven observaba desde un rincón del jardín, sus manos apretadas a los lados como si estuviera conteniendo una tormenta interna.
La tensión entre ellos era palpable, podía sentirlo incluso sin intercambiar palabras directas. Eso fue hace años, repliqué con firmeza, intentando recordar por qué había dejado atrás esa parte de mi vida. Pero las memorias comenzaron a aflorar, los momentos compartidos, las risas y los sueños rotos. ¿Y qué hay de ahora, de él?, preguntó el antiguo amante señalando al joven con desdén. ¿Es eso lo que realmente quieres, una aventura pasajera? Las palabras resonaron en mi mente como ecos inquietantes. ¿Era eso todo lo que era? ¿Una simple aventura en medio de una crisis existencial? La idea me incomodó más de lo esperado. No es solo eso, traté de defenderme mientras miraba al joven, él parecía perdido entre mis respuestas y las insinuaciones del pasado. ¿Y qué es entonces?, insistió el antiguo amante con una sonrisa burlona. Dímelo. La conversación se tornó cada vez más incómoda mientras sentía cómo el tiempo se detenía en aquel jardín iluminado por la luna. Las sombras danzaban a nuestro alrededor mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Finalmente el joven dio un paso hacia adelante rompiendo el silencio tenso. No tienes por qué elegir entre nosotros, dijo con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Si realmente te importa. El antiguo amante interrumpió, pero ella sabe que es mejor para ella. Su tono era desafiante y provocador. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros tres mientras evaluábamos nuestras opciones y decisiones pasadas. Las emociones eran intensas, cada uno deseaba algo diferente del mismo corazón dividido frente a ellos. Esto no tiene sentido, murmuré finalmente sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. El deseo del pasado chocaba con la emoción del presente, ambos eran poderosos pero también peligrosos. El joven miró hacia mí buscando respuestas mientras yo trataba de encontrar claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. La confusión crecía dentro de mí como una tormenta inminente dispuesta a desatarse. Si realmente quieres volver, comenzó el antiguo amante nuevamente, pero esta vez interrumpí su discurso. No quiero volver, afirmé con más convicción de la que sentía realmente. Un nuevo giro inesperado ocurrió cuando me di cuenta de que mis palabras habían sido más contundentes de lo planeado, había roto una barrera invisible entre nosotros tres y ahora todo parecía posible, o imposible. La mirada del joven se oscureció al escuchar mis palabras firmes, quizás había interpretado mis sentimientos erróneamente o tal vez estaba perdiendo la oportunidad más genuina que había tenido en años. El antiguo amante sonrió triunfante ante mi declaración y sentí cómo esa sonrisa me llenaba de dudas sobre mi elección actual, y sobre todo lo que significaría rechazarlo nuevamente después de tantos años separados. Ambos hombres esperaban ansiosos mi respuesta final mientras yo luchaba internamente por decidir cuál sería mi próximo paso, quedarme atrapada en recuerdos pasados o arriesgarme a construir algo nuevo con alguien inesperado. La noche avanzaba lentamente mientras las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros, cada destello parecía recordarme las decisiones cruciales que debía tomar antes del amanecer siguiente. En ese instante crítico comprendí algo vital. El pasado puede influir enormemente en nuestras decisiones presentes si no somos capaces de dejarlo atrás completamente. Sin embargo, también sabía que aferrarme demasiado al pasado podría costarme perder algo valioso como lo era esta conexión reciente con el joven invitado. Mientras todos los sentimientos estallaban dentro de mí como fuegos artificiales en plena celebración sevillana, comprendí que debía decidir pronto antes de perderme completamente entre los recuerdos y las expectativas ajenas. Pero antes siquiera pudiera articular mis pensamientos finales, o hacer alguna elección definitiva sobre hacia dónde dirigir mi vida ahora mismo. Un sonido inesperado interrumpió nuestra conversación tensa, una risa familiar resonó desde el camino cercano. Era otra persona conocida del grupo social presente aquella noche. La risa resonó en el aire, y mi corazón dio un vuelco. Era un sonido familiar, uno que había escuchado tantas veces en las reuniones sociales. Pero en ese momento me sentí como si estuviera atrapada en una escena de teatro, con la vida real desarrollándose a mi alrededor mientras yo permanecía inmóvil, paralizada por la confusión y el miedo. El joven se giró hacia mí con una expresión de inquietud. Sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó su voz apenas un susurro. La tensión entre nosotros se volvió palpable. No era solo la atracción lo que nos unía, era también el temor a ser descubiertos. Solo mantengamos la calma, respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. La risa continuaba acercándose, y podía imaginar a nuestros amigos aproximándose al jardín donde nos encontrábamos escondidos. El ambiente festivo de la reunión parecía burlarse de nuestra situación clandestina. Intenté organizar mis pensamientos mientras el sonido se hacía más fuerte. ¿Qué quería realmente? ¿Era esta conexión lo que había estado buscando? Pero también sabía que cada momento robado venía con su propio conjunto de complicaciones y consecuencias. En ese instante el joven rompió el silencio. Siempre he admirado tu forma de ser. Pero no quiero ser solo un capricho, dijo con sinceridad. Sus palabras me atravesaron como una flecha, revelando algo profundo y vulnerable en él. ¿Y qué quieres ser entonces?, inquirí, sintiendo cómo la conversación se tornaba más intensa. La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de significado. No lo sé, admitió él con franqueza. Pero no quiero que esto termine en un juego. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me hizo dudar aún más sobre lo que estaba haciendo. La risa se desvaneció a medida que los pasos se acercaban al jardín. En ese instante crítico comprendí que debía tomar una decisión sobre mi futuro y lo que realmente deseaba en mi vida. De repente el encuentro fortuito sucedió, uno de los amigos del grupo apareció por el camino del jardín justo cuando intentábamos recomponer nuestras posturas y esconder nuestra conexión. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó con una sonrisa burlona, pero sus ojos eran inquisitivos. La incomodidad se apoderó del ambiente, cada segundo contaba para decidir si seguir ocultos o enfrentar las repercusiones. El joven me miró con preocupación, sabía que podía perderlo todo en un instante si no actuaba rápido. Solo estábamos disfrutando del aire fresco, respondí, intentando mantener la compostura mientras trataba de ocultar la verdad detrás de esa frase simple. Claro, dijo él con escepticismo evidente en su tono. Disfrutando mucho, su mirada se desvió hacia mí por un momento antes de volver a centrarse en nuestro amigo. En ese momento crítico sentí como mis deseos reprimidos chocaban contra las expectativas sociales y mis propios miedos internos. ¿Era este el camino que quería seguir? ¿O simplemente estaba buscando escapar de una vida monótona? Mientras charlábamos superficialmente con nuestro amigo sobre trivialidades del evento, mi mente divagaba hacia las posibilidades, seguir adelante con esta relación secreta o regresar a la seguridad conocida pero insatisfactoria. La conversación continuó fluyendo mientras trataba de mantenerme presente en el momento, sin embargo, cada palabra parecía estar cargada de significado oculto para mí y para él. El joven me lanzó miradas furtivas llenas de preguntas sin respuesta. Ambos éramos conscientes del abismo emocional que nos separaba del resto del mundo. Finalmente, después de varios minutos tensos e incómodos, nuestro amigo se marchó dejando tras de sí una sensación pesada en el aire. Una vez solos nuevamente bajo las estrellas titilantes del jardín silencioso, la pregunta seguía latiendo entre nosotros: ¿qué haríamos ahora? No puedo seguir así, confesé después de unos instantes llenos de dudas y reflexiones internas. No puedo vivir entre dos mundos. Él asintió lentamente como si comprendiera el peso detrás de mis palabras, su rostro reflejaba tanto deseo como resignación. Entonces debemos decidir qué queremos realmente. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente, necesitaba claridad sobre mis deseos más profundos antes de dar cualquier paso adelante o atrás. Pero cada vez que intentaba visualizar mi futuro sin él, sentía como algo dentro se rompía lentamente. La noche continuó avanzando mientras contemplábamos nuestras opciones, todo parecía tan incierto y confuso bajo esa luz tenue y parpadeante. Cada estrella brillando sobre nosotros parecía burlarse del dilema al cual nos enfrentábamos. Finalmente decidimos salir del jardín antes de ser sorprendidos nuevamente por otros conocidos. Caminamos juntos hacia el interior donde la música sonaba alegremente junto al murmullo animado del grupo social reunido nuevamente alrededor del bar local cercano.
Sin embargo, aunque intenté sumergirme nuevamente en la conversación general e ignorar lo sucedido unos momentos antes, mi mente seguía atrapada entre recuerdos fugaces e imágenes intensas compartidas bajo las estrellas. Nos besamos. Aquella noche mágica donde todo comenzó. El peso emocional era abrumador, ya nada volvería a ser igual después de haber cruzado esa línea invisible entre deseo y realidad cotidiana. Mientras me perdía entre risas ajenas y copas llenas brindando por amistades duraderas y momentos felices compartidos, algo dentro sabía que inevitablemente debía enfrentar mi propia verdad pronto o arriesgarme a perderlo todo por miedo a tomar decisiones difíciles en este laberinto emocional donde ahora vivía atrapada. La noche avanzaba rápidamente, los rostros felices a mi alrededor parecían ajenos al torbellino interno que experimentaba. Sin embargo, sabía muy bien que pronto tendría que confrontar no solo mis sentimientos por él sino también las expectativas sociales impuestas sobre mí desde hacía años. Y así fue como llegué a comprender finalmente, esta atracción secreta podría llevarme hacia un abismo desconocido o liberarme para siempre. Al final solo quedaría decidir si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por este nuevo amor o permanecer atada a las cadenas invisibles forjadas por años pasados. La noche se tornó pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de decisiones no tomadas. Miré a mi alrededor, los rostros iluminados por las luces tenues del bar, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. La música sonaba suavemente, pero cada nota parecía resonar con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Aquella atracción secreta había crecido en mí como una planta indeseada, hermosa a la vista, pero con raíces que amenazaban con desestabilizar mi vida. El joven se acercó, su mirada llena de una mezcla de deseo y preocupación. ¿Qué piensas?, preguntó, su voz casi un susurro entre el murmullo del lugar. No sabía cómo responder. Las palabras se atoraban en mi garganta, como si temieran el peso de la verdad. Lo que siento, comencé, pero las palabras se desvanecieron. ¿Era amor? ¿Era solo un capricho? En ese instante comprendí que la respuesta no era sencilla. La atracción había encendido algo en mí que creía apagado, el deseo de ser vista y deseada. ¿Te gustaría salir a caminar?, sugirió él, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Asentí con la cabeza y juntos nos alejamos del bullicio del bar hacia las calles empedradas de Sevilla. La brisa nocturna acariciaba mi piel, cada paso me acercaba más a una decisión inevitable. Mientras caminábamos bajo las estrellas, recordé mis responsabilidades y lo que dejaría atrás si decidía seguir este camino. Pero al mismo tiempo cada rayo de luna parecía iluminar una parte de mí que había estado oscurecida durante años. Él tomó mi mano y sentí un escalofrío recorrerme, era como si todo el peso del mundo se desvaneciera en ese toque. Nos besamos en un momento fugaz mientras nos refugiábamos tras un árbol frondoso. Fue un acto impulsivo pero también liberador. El mundo exterior desapareció por unos instantes, solo existíamos nosotros dos y esa conexión inexplicable. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó con fuerza. Esto no es sencillo, le dije mientras me apartaba ligeramente sintiendo la confusión apoderarse de mí nuevamente. No tiene por qué ser complicado, insistió él con una sonrisa que intentaba tranquilizarme. Pero sabía que no era así, había demasiadas expectativas y juicios esperando a la vuelta de la esquina. A medida que pasaban los días, nuestra relación continuaba floreciendo en secreto. Las miradas furtivas y los encuentros clandestinos se volvieron nuestra rutina habitual. Sin embargo, cada vez que compartíamos esos momentos robados bajo las estrellas o entre susurros en el jardín privado donde nos habíamos encontrado por primera vez, una sombra de culpa me seguía implacablemente. La presión aumentaba cuando un amigo cercano comenzó a sospechar algo. ¿Te has fijado en cómo te mira?, me preguntó un día durante una reunión familiar. Su tono era ligero, pero sus ojos mostraban preocupación genuina. No sé a qué te refieres, respondí intentando desviar la conversación hacia otro tema sin éxito. Es solo, te veo diferente, continuó él sin poder ocultar su curiosidad. El temor me invadió, sabía que cualquier error podría llevar a descubrir nuestro secreto y arruinarlo todo. La tensión creció y cada encuentro se volvió más arriesgado y electrizante al mismo tiempo.
Una noche decidimos vernos fuera de Sevilla para evitar ser vistos por conocidos, elegimos un hotel discreto donde podríamos estar juntos sin preocupaciones externas. Pasamos la noche juntos hablando sobre nuestras vidas y sueños mientras la ciudad dormía a nuestro alrededor. Sin embargo, al amanecer sentí un vacío creciente dentro de mí. Aunque esos momentos eran intensos y emocionantes, también comenzaba a darme cuenta de lo efímero que podían ser. ¿Qué pasaría cuando regresáramos a nuestra realidad cotidiana? Las preguntas comenzaron a atormentarme. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Podría vivir con esta dualidad? A medida que reflexionaba sobre mis decisiones pasadas y presentes, comprendí que el amor no siempre es suficiente para construir una vida plena. Un antiguo amante apareció inesperadamente en mi vida justo cuando pensaba haber tomado una decisión clara sobre lo que deseaba hacer con el joven invitado. Su presencia trajo consigo recuerdos y emociones complicadas. Era como abrir una puerta hacia un pasado del cual creía haberme alejado definitivamente. La tensión entre ellos comenzó a hacerse palpable. Ambos eran parte de mi historia, pero representaban caminos muy diferentes hacia adelante. No puedo seguir así, murmuré para mí misma mientras observaba cómo interactuaban entre risas forzadas y miradas cargadas de significado oculto. Fue entonces cuando el joven planteó preguntas difíciles. ¿Qué quieres realmente? Sus ojos buscaban respuestas sinceras en los míos mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. El encuentro fortuito con mi antiguo amante me obligó a enfrentar no solo mis sentimientos hacia él, sino también lo que significaba para mí esta nueva relación emergente con el joven invitado. Finalmente llegué al punto crucial donde debía tomar una decisión clara sobre mi futuro: seguir persiguiendo esta atracción prohibida o aceptar lo conocido e irrefutablemente seguro ante mí. La balanza pendía peligrosamente entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión desenfrenada e incertidumbre frente al otro repleto de estabilidad emocional pero carente del fuego ardiente que había despertado en mí esta nueva conexión. Consciente del abismo al cual podría caer si decidía seguir adelante con esta aventura secreta o regresar al camino conocido pero monótono. El destino parecía estar esperando pacientemente mientras yo contemplaba qué camino elegir. Y así fue como tomé aire profundamente antes de dar ese paso decisivo hacia lo desconocido.